Bajo la primera luz de la mañana, algo se mueve entre las sombras de unos acantilados que llevan siglos guardando un secreto que muy pocos, hoy en día, se atreven a ir a descubrir. Las advertencias siguen vigentes. No se debe viajar a Afganistán. Los organismos de exteriores lo repiten una y otra vez, revisan sus recomendaciones e insisten en que el riesgo sigue siendo extremo. Y sin embargo, ahí, entre esas paredes de piedra, hay un valle que respira una calma que parece no pertenecer a este siglo. La luz se desliza despacio sobre los farallones de Bamiyan. Abajo, unos campesinos avanzan en silencio entre los sembrados, ajenos, o quizá no tanto, al peso de la historia que se alza justo encima de sus cabezas, bajo unos muros que en otro tiempo sostuvieron a gigantes. Cuesta imaginar, mirando esta escena tan sosegada, que este mismo valle latió en su día en el corazón de la ruta de la seda, por donde las caravanas no transportaban solo sedas y especias, sino también ideas capaces de transformar medio mundo. ¿Cuántos lugares conocemos hoy que hayan cambiado tanto de rostro sin perder del todo su alma? A casi 2000 metros de altitud, Bamiyan se asienta en el corazón de las tierras altas centrales de Afganistán. Es una tierra de aire fino, de inviernos largos y de un silencio que parece tan antiguo como las propias montañas. La nieve del Hindú Kush se derrite y alimenta ríos que dan vida a huertos y llanuras mucho más allá de estas cumbres. Antes de que el Islam llegara a estos valles, Afganistán fue una de las grandes fronteras del budismo, un lugar donde monjes indios y artesanos persas se encontraron para esculpir la fe directamente en la roca. Hace 1500 años, tallaron aquí dos budas colosales, los más altos del mundo en su tiempo, pintados con colores que capturaban la primera luz del amanecer. A su alrededor se extendían cientos de cuevas, antaño llenas de monjes y de murales llenos de vida. Un santuario tallado en la ladera de la montaña, vigilando el corazón de Asia. Han sobrevivido a terremotos, a siglos de viento y de lluvia, e incluso a la furia del ejército de Gengis Khan, cuando el valle entero quedó reducido a escombros. Y aquí surge la primera pregunta que este lugar parece plantearnos sin palabras. ¿Qué hace que algunas huellas del pasado logren resistir todo aquello que debería haberlas borrado para siempre? En la puerta oriental del valle se alzan dos antiguas fortalezas, Shar-e-Zohak, la ciudad roja, y Shar-e-Golgola, la ciudad de los gritos. Durante siglos vigilaron Bamiyan, custodiando la ruta que unía Persia con las montañas del más allá. Cuando llegó la invasión mongola, la ciudad roja fue la primera en caer. Sus murallas ardieron, sus defensores fueron aniquilados. Golgola cayó poco después. Cuenta la leyenda que fue la propia hija del rey quien traicionó la fortaleza y que nadie dentro sobrevivió. Sus ruinas siguen aferradas a las crestas de las montañas, testigos silenciosos de cómo este valle ha conocido tanto la gloria como el duelo más profundo. Uno se pregunta, escuchando esta historia, ¿qué habría hecho en su lugar? ¿Qué pesa más cuando el amor y la lealtad se enfrentan al miedo? Al oeste de Bamiyan, el paisaje cambia de piel, la piedra se suaviza, el aire se enfría y el agua aparece justo donde menos se espera encontrarla. 6 lagos de un azul profundo penden entre acantilados de piedra caliza blanca, brillando como zafiros bajo la luz del desierto. Es Bande Amir, la presa del comandante, un nombre que la gente local vincula al Imam Ali, de quien se dice que golpeó estos riscos y liberó las aguas que, de la noche a la mañana, llenaron los valles. Hoy es el primer parque nacional de Afganistán, un refugio de quietud en una tierra marcada por los extremos. Cada lago está encerrado por muros naturales de travertino, presas minerales formadas a lo largo de siglos por el deshielo del Hindú Kush, dando forma a uno de los sistemas lacustres más singulares del planeta. Vistos desde las alturas, sus colores oscilan entre el zafiro profundo y el turquesa, separados por crestas de piedra blanca y rodeados de estepas de gran altitud. En verano, los habitantes de la zona pescan o se deslizan sobre la superficie inmóvil en pequeñas barcas de madera. Cuesta creer que, en un país tan reseco, el agua pueda mostrarse tan pura, casi como si guardara una promesa de algo que todavía es posible. Más allá de Bande Amir, la carretera serpentea entre valles esculpidos por el viento y mesetas solitarias, donde el color vuelve a desvanecerse. El agua desaparece y la tierra recupera sus tonos de óxido y piedra. Aquí, en estas tierras altas y remotas del centro del país, se alzan sobre el horizonte las ruinas de Chehel Burg, un complejo fortificado medieval de casi 9 siglos de antigüedad, cuyo nombre significa el Fuerte de las 40 Torres. Se construyó durante el Imperio Gúrida y en su día custodió las rutas comerciales que unían Bamiyan con el oeste. Cuando los mongoles arrasaron la región en el siglo XIII,
Chehel-Burg quedó destruido, sus torres hechas pedazos, sus guarniciones borradas de la historia. Ahora, sus muros erosionados se confunden con los propios acantilados, apenas distinguibles de las montañas que terminaron por engullirlos. Pocos viajeros llegan hasta aquí. De pie entre estas piedras desgastadas, casi se puede escuchar el eco de los soldados que en su día vigilaban el paso de las caravanas, y el largo silencio que se instaló después de su caída. Pasado Chehel-Burg, las montañas vuelven a cerrarse. La carretera se estrecha junto a un río sinuoso y los acantilados se elevan un poco más en cada curva. Y entonces, surgiendo de entre el polvo y el silencio, aparece algo que parece imposible, el minarete de Jam. Construido en el siglo XII bajo el imperio gúrida, que en su momento dominó un vasto territorio extendido desde Irán hasta la India, se alzaba en el corazón de Firuzku, la capital gúrida, una ciudad próspera que desapareció hace mucho tiempo, engullida por inundaciones y terremotos. Con 65 metros de altura, sigue siendo uno de los minaretes de ladrillo más altos del mundo. Su superficie está cubierta de caligrafía cúfica y de patrones geométricos que aún brillan después de más de 800 años. Algunos creen que fue erigido para celebrar una gran victoria. Otros lo interpretan como un símbolo de fe. La leyenda local incluso lo relaciona con la ciudad perdida del profeta Jonás, añadiendo una capa más de misterio a su silencio. Durante siglos, el minarete permaneció oculto, protegido por su propio aislamiento, hasta que fue redescubierto en la década de 1950. Hoy figura como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en peligro, una obra maestra de la arquitectura islámica en Asia Central y una de las últimas huellas de una civilización que el mundo estuvo a punto de olvidar por completo. Y sin embargo, al oeste de estas montañas, esa misma civilización encontró una nueva vida en una ciudad de poetas, de reyes y de cúpulas azules que todavía atrapan el sol del desierto. Es Herat, una de las grandes capitales culturales de Afganistán, cuya historia se remonta a más de 2000 años atrás. Fundada en las fértiles orillas del río Hari, Herat fue conocida por los griegos como Aria, una plaza fuerte conquistada por Alejandro Magno durante su avance por Asia. Siglos después, floreció bajo dinastías persas y hacia el siglo XV se convirtió en la deslumbrante capital del imperio timúrida, un renacimiento del arte, la ciencia y la arquitectura que llegó a rivalizar con Florencia. En su corazón se alza la ciudadela de Herat, o Cala Ikhtiaruddin, una fortaleza levantada originalmente por el propio Alejandro hacia el año 330 antes de nuestra era, reconstruida y ampliada después por dinastías sucesivas como residencia real. Sus enormes muros de adobe han sido testigos de todo: reyes persas, invasiones mongolas, el ascenso y la caída de imperios enteros. Cuando cae el sol, sus torres se encienden por encima de la ciudad, un recordatorio de que Herat lo ha resistido todo y sigue, contra todo pronóstico, en pie. No lejos de la fortaleza se encuentra la mezquita del Viernes de Herat, una de las más antiguas y exquisitas de toda Asia Central. Cada centímetro de su superficie brilla con azulejos turquesa y cobalto, dispuestos en patrones tan intrincados que parecen respirar. Construida originalmente en el siglo XIII y perfeccionada más tarde por los artesanos timúridas, sigue siendo una obra maestra de la geometría islámica, una visión de orden y belleza que ha sobrevivido a terremotos y a siglos de convulsiones. Al norte de la mezquita, unas ruinas se extienden sobre una llanura abierta, los restos del complejo de Musalla. Fue en su día uno de los conjuntos más grandiosos del mundo islámico, encargado en el siglo XV por la reina Gawar Shah. Incluía una madrasa, una mezquita, mausoleos y minaretes que se alzaban hasta los 55 metros, sus superficies vidriadas en azul y turquesa. Las inscripciones que han sobrevivido combinan poesía persa con versículos coránicos, reflejo de esa armonía entre arte y fe que definió a Herat. Aunque los terremotos y siglos de abandono lo redujeron a fragmentos, el minarete que aún se mantiene en pie sigue rasgando el horizonte, un recordatorio sereno de la edad dorada de Herat, cuando calígrafos, astrónomos y poetas moldeaban el alma de todo un imperio. Dejando Herat atrás, la carretera asciende hacia el norte a través de colinas resecas y llanuras abiertas. Las cúpulas turquesas de la ciudad se van desdibujando en la distancia, sustituidas por crestas silenciosas y el sonido constante del viento. Es el paso de Band-e-Sabzak, un corredor de montaña que une Herat con las provincias del norte. Su nombre significa la presa verde, aunque el paisaje rara vez lo sea. Durante siglos, caravanas y ejércitos cruzaron por aquí, siguiendo la misma ruta que en su día llevó mercancías e ideas entre Persia y Asia Central. Hoy sigue siendo un vínculo vital
central entre Herat y el norte, un camino que atraviesa una tierra tan implacable como hermosa. Más allá de este punto, los pueblos se hacen escasos, y Afganistán vuelve a mostrarse tal como siempre ha sido, agreste, sereno y cautivador. El norte de Afganistán siempre ha sido distinto, más fértil, más conectado, un punto de encuentro entre Asia Central y las estepas que se extienden más allá. Durante miles de años, esta región ha sido cuna de civilizaciones, y ningún lugar cuenta esa historia mejor que Balj. Llamada a menudo al-Bilad, la madre de las ciudades, Balj es uno de los asentamientos habitados de forma continua más antiguos del planeta, un centro próspero mucho antes de que Herat alcanzara su esplendor. Fue capital del reino greco-bactriano, más tarde hogar de reyes persas, y uno de los primeros centros del budismo en Asia Central. Se dice incluso que Zoroastro, el fundador del zoroastrismo, vivió y enseñó aquí, haciendo de esta tierra un lugar sagrado mucho antes de la llegada del Islam. Cuando los mongoles llegaron en el siglo XIII, arrasaron la ciudad hasta los cimientos, dejando tras de sí solo ruinas y leyendas. Los geógrafos medievales describieron unas murallas que se extendían casi 12 kilómetros, jalonadas de enormes torres defensivas, fortificaciones que habían evolucionado a lo largo de siglos. Lo que sobrevive hoy son las murallas de adobe y los restos de la ciudadela de Balj, o Bala Hizar de Balj, capas de historias superpuestas unas sobre otras. Vista desde el aire, aún se adivina el trazado circular del corazón de la antigua Balj, sus calles irradiando en su día desde un centro sagrado, hoy señalado por un santuario y sus jardines. Este diseño radial, poco común en Afganistán, refleja el trazado ancestral de la ciudad, una capital sagrada y real, cuya forma sigue resonando entre el polvo, como el eco de un imperio desaparecido. No lejos de la antigua Balj se encuentra Mazar-e-Sharif, su heredera espiritual. En una tierra fragmentada por montañas, esta ciudad ha sido siempre un lugar de encuentro, capaz de unir a la gente por encima de las distancias. En su corazón se alza uno de los monumentos más sobrecogedores de Afganistán, la Mezquita Azul, también conocida como el Santuario de Hazrat Ali. Cuenta la leyenda que fue construida en el lugar donde, siglos después de perderse su rastro, se redescubrió la tumba de Ali. Nacida de la fe o de la historia, poco importa. La mezquita se convirtió en el centro espiritual del norte de Afganistán, atrayendo a peregrinos de toda Asia Central que acuden a rendirle homenaje. Su superficie brilla con incontables azulejos azules que cambian con la luz del día, turquesa pálido por la mañana, zafiro profundo al caer la tarde. Entre sus patios viven palomas blancas, consideradas símbolos de paz, y la leyenda asegura que jamás abandonan este lugar. Desde las cúpulas azules de Mazar-e-Sharif, la carretera se adentra hacia el este, cruzando llanuras abiertas que poco a poco se elevan hasta las colinas de la provincia de Samangán, una región tranquila de huertos, crestas y valles ocultos que parecen ajenos al mundo moderno. Aquí, esculpido directamente en una cresta de piedra caliza, se encuentra uno de los enclaves antiguos más extraordinarios de Afganistán, Takht-e-Rostam, el trono de Rostam, nombrado así en honor al héroe legendario de la épica persa. Este lugar se sitúa justo en el cruce entre el mito persa y la historia budista. Data de la época Kushan y fue en su día un monasterio budista floreciente, aunque a diferencia de la mayoría, no se levantó sobre la tierra, sino que se excavó directamente en la roca viva. En su centro, se alza una estupa circular tallada de una sola pieza de piedra, rodeada de cámaras de meditación cavadas en la ladera. Arquitectónicamente, recuerda a las grandes cuevas de Ayanta en la India, aunque su aislamiento lo ha preservado durante casi 2000 años. En el interior de sus pasillos frescos y resonantes, todavía se percibe la calma de siglos pasados. Muy pocos viajeros llegan hasta aquí, pero al detenerse entre estos muros tallados, uno percibe el verdadero peso del tiempo, la certeza de que la historia de Afganistán se hunde mucho más hondo de lo que el mundo suele recordar. Desde las llanuras del norte, el camino gira de nuevo hacia el sur. Las montañas se cierran, el aire se enfría y el viaje asciende hacia el corazón del país. Por delante espera Kabul, una ciudad reconstruida, reinventada y renacida más veces de las que la historia es capaz de contar. Durante siglos, Kabul se ha mantenido en el cruce de imperios, moldeada por persas, mogoles y tantos otros pueblos que atravesaron sus valles. Fue en su día una parada clave de la Ruta de la Seda, un lugar donde gentes de la India,
Persia y Asia Central se encontraban para comerciar e intercambiar ideas. A mediados y finales del siglo XX se la llamaba a menudo el París de Asia Central, una ciudad de jardines de rosas, de poesía y de cafés abiertos, antes de que décadas de conflicto la transformaran para siempre. Aún así, ese espíritu sigue latiendo en sus bazares, donde los comerciantes llaman a los transeúntes desde puestos repletos de especias, objetos de cobre y telas teñidas. Entre los tesoros que se venden aquí, ninguno encarna el alma de Afganistán como sus alfombras. Tejidas a mano en aldeas que van desde Herat hasta Mazar. Cada alfombra refleja la vida de quien la teje, los patrones de la tierra, el ritmo de las estaciones, las tradiciones transmitidas de generación en generación. Los tintes provienen de la propia tierra, cáscaras de granada, cáscaras de nuez y raíces de rubia, dando esos rojos profundos y esos azules que definen el diseño afgano. Una vez terminadas, las alfombras encuentran su camino a través de los mercados de Kabul, prolongando un comercio que ha conectado a Afganistán con el resto del mundo durante siglos. En lo alto, sobre las laderas que dominan el valle y la extensión de la ciudad, se encuentran los jardines de Babur, construidos en el siglo XVI por el emperador mogol Babur, quien eligió este lugar como su última morada. Los jardines siguen siendo hoy una isla de calma por encima del bullicio. Terrazas de mármol y agua en movimiento descienden en cascada hacia la ciudad, un diseño pensado para reflejar el propio paraíso. Desde aquí, Babur contemplaba en su día hacia el norte el Hindú Kush y hacia el sur las llanuras que había conquistado. Sobre la ciudad se alza el Bala Hisar, la antigua ciudadela de Kabul, que vigila el valle desde el siglo V. Ha sido reconstruida por reyes, destrozada por invasiones y marcada por guerras modernas, y sin embargo, sigue en pie, símbolo de una resistencia que parece no tener fin, en una ciudad que nunca deja de reconstruirse a sí misma. No muy lejos, se alza el Palacio de Darul Aman, el Palacio de la Paz, construido en la década de 1920 bajo el rey Amanullah Khan, como parte de su visión de una Afganistán moderna e independiente. En su día simbolizó el progreso y la esperanza. Décadas de conflicto lo dejaron reducido a ruinas, pero su reciente restauración le ha devuelto algo de su antiguo esplendor. Al sur de Kabul, las llanuras se abren hacia Ghazni. Hace 1000 años, fue la capital resplandeciente del imperio gaznávida, bajo el sultán Mahmud, y se convirtió en una ciudad de poetas y sabios, con palacios repletos de arte y manuscritos que atraían a las mentes más brillantes de todo el mundo islámico. Caravanas procedentes de la India y de Persia cruzaban entonces sus puertas, cargadas de arte, de lenguas y de ideas que definieron toda una época. Poco queda hoy de aquella grandeza. En la actualidad, 2 minaretes de ladrillo se alzan sobre las llanuras, desgastados, pero aún intrincados, sus superficies grabadas con motivos de terracota y restos de esmalte turquesa. En su día, señalaban la entrada a una mezquita del siglo XII, cuando Ghazni figuraba entre los grandes centros del saber islámico. Ahora, se levantan solitarios sobre los campos, centinelas silenciosos de un imperio que en su día conectó a las grandes civilizaciones de Asia. Al este de Kabul, la carretera desciende hacia el desfiladero de Mahipar, un paso estrecho de roca y río, donde las montañas parecen cerrarse a tu alrededor. Puentes cruzan el desfiladero, uniendo una ruta usada durante siglos por comerciantes, soldados y viajeros de toda condición. Un camino que ha conocido tanto el comercio como el conflicto. Conducir por aquí no es para los que se asustan con facilidad. Las curvas cerradas se aferran a acantilados verticales, con el río brillando muy abajo. Visto desde las alturas, el desfiladero se despliega en un contraste dramático: piedra, agua y cielo entrelazados en un mismo movimiento. Aquí, los restos de los imperios dan paso a la naturaleza salvaje, y Afganistán vuelve a mostrar, una vez más, su belleza más cruda y desnuda. Más allá del desfiladero, la carretera continúa a través de una región de una belleza sobrecogedora. Una tierra de valles profundos, ríos de aguas claras y laderas boscosas que parecen ascender sin fin hacia las nubes. Es el este de Afganistán, donde montañas escarpadas se encuentran con bolsas de verdor fértil y aldeas asentadas en terrazas talladas directamente en la piedra. El aire aquí se siente distinto, más fresco, más vivo, lleno del sonido del agua y del viento. Aunque marcada por años de conflicto, sigue siendo una de las regiones más impresionantes y menos exploradas del país. En medio de este paisaje se encuentra Nuristán, llamada antiguamente Kafiristán, la tierra de los infieles, hasta que sus habitantes abrazaron el Islam en 1896 y pasó a llamarse la Tierra de la Luz. Aquí, la niebla se aferra a los árboles por la mañana y la luz del sol se filtra entre el dosel forestal, una estampa poco frecuente en un país conocido sobre todo por el desierto y la piedra. Casas de madera se alzan sobre las
las laderas, con balcones y puentes tallados en la misma madera del bosque que las rodea. Los nuristaníes conservan una cultura que no se parece a ninguna otra en Afganistán. Sus cantos, sus tallas y sus fiestas conservan ecos de tradiciones que se remontan a tiempos preislámicos y quizás incluso a antepasados indoiraníes o griegos que, según creen algunos estudiosos, atravesaron en su día estos mismos valles. Sus leyendas todavía recuerdan a los soldados de Alejandro y trazas de antiguas creencias de montaña perviven en su folclore. Muy pocos forasteros llegan hasta estos valles, ocultos entre montañas y aislados por la falta de caminos, lo que los convierte en una de las regiones más remotas y menos documentadas de todo Afganistán. Desde Nuristán, las montañas siguen ascendiendo hasta que los bosques se desvanecen y el aire se vuelve más delgado. Los valles se estrechan hasta formar el corredor de Wakhan, una franja remota de tierra que se extiende entre Tayikistán, Pakistán y China. Aquí, aldeas de piedra se alinean a lo largo de las orillas del río Wakhan, sus campos de cebada y patatas resaltando contra las laderas áridas. Durante siglos, este valle ha unido Asia Central con el subcontinente indio, un hilo de vida y de comercio que en su día transportó caravanas, monjes y exploradores a través de lo que se conoce como el techo del mundo. Con unos 350 kilómetros de longitud y una anchura de solo entre 20 y 60 kilómetros, el corredor quedó trazado en los mapas durante el Gran Juego del siglo XIX como zona de amortiguación entre las ambiciones rusas y británicas. Más al este, la tierra se eleva por encima de los 4.000 metros hacia el Pamir afgano, un vasto mundo barrido por el viento, donde convergen las cordilleras del Hindú Kush, el Pamir y el Karakorum. El aire es escaso, el viento cortante y el silencio parece no tener fin. Picos nevados brillan en todas direcciones, algunos superando los 7.000 metros, muchos de ellos todavía sin escalar y sin nombre. Familias nómadas waki y kirguisas siguen desplazándose con las estaciones, arreando yaks a través de estas altas mesetas, por rutas que apenas han cambiado en miles de años. En su extremo más lejano, el paso de Wakhan roza la frontera con China, aunque ningún camino lo atraviesa, solo glaciares y silencio separan ambos mundos. El sur de Afganistán se siente despojado hasta lo esencial. Es una tierra amplia, seca y sin prisas, donde los días giran en torno al agua, la sombra y el trabajo que, simplemente, mantiene viva la existencia. Alrededor de Kandahar, que fue en su día capital de Ahmad Shah Durrani, el fundador del Afganistán moderno, la historia todavía moldea la vida cotidiana. En Helmand, canales construidos y reconstruidos a lo largo de generaciones riegan los campos que sostienen buena parte de la economía del sur. Más allá, el desierto se adueña de todo. El Dasht Emargo se extiende a lo largo de más de 150.000 kilómetros cuadrados, uno de los paisajes más duros de toda Asia. Quienes habitan aquí han aprendido a leer el desierto, el viento, las estrellas, el color de la arena, señales que les indican cuándo caerá la lluvia o cuándo es momento de trasladar sus rebaños. Salpicada de pequeñas aldeas, esta inmensidad parece no tener fin y, sin embargo, la vida persiste, tan antigua como las propias dunas. Al caer la tarde sobre el desierto, la luz se torna dorada y después se apaga entre las montañas. La carretera asciende hacia el norte, buscando un aire más fresco, atravesando pasos que vuelven a abrirse sobre el valle de Bamiyan. Cae la noche, los acantilados se oscurecen y entonces la luz regresa, parpadeando por todo el valle, tocando los mismos campos, el mismo río, la misma gente que siempre ha vivido aquí. Las mismas manos que trabajan la tierra durante el día son las que, al anochecer, mantienen viva su memoria a través de esa luz que nunca termina de apagarse del todo. Y uno no puede evitar preguntarse cuánto de lo que hemos construido nosotros sobreviviría dentro de 1000 años a la misma prueba del tiempo que este valle ha superado una y otra vez.